fear, anxiety, abandonment, hopelessness, depression. El miedo, la ansiedad, la desesperanza, la depresión y todas estas cosas negativas Yeah, these are the feelings I had after a dream last week. son todos estos sentimientos negativos que me llegaron después de un mal sueño que tuve la semana pasada. I was in Europe by myself, En este sueño yo estaba en Europa solo and I was afraid because I couldn't find my passport. y yo sentía un miedo tremendo porque no podía encontrar mi pasaporte. And I didn't have enough money to stay in the country. Y yo sabía que ya no tenía dinero para quedarme más tiempo. And I didn't know how to get to the airport. Y otra cosa es que no sabía cómo llegar al aeropuerto. And the plane was going to take off without me. Y ya el boleto de avión era para el avión que ya se iba a ir sin mí. And so I had this anxiety and fear and hopelessness and all of these feelings inside. Entonces fue que me llegaron todos estos sentimientos de desesperanza, de tristeza, desesperación. Fortunately, a friend of mine came up. Afortunadamente en el sueño llegó un amigo mío a ayudarme. And they said, hey, I'm on the same flight. Y él me dijo, no te preocupes, estamos en el mismo vuelo. And I know how to get to the airport. Y yo te puedo llevar al So aeropuerto. come with me, I'll help you. Vámonos, yo te ayudo. But unfortunately, there were so many people Pero en el sueño había tanta gente that I got separated. que de repente nos separamos. And then I got swallowed up with all those negative feelings again. Y una vez más, ahí perdido en la multitud, me llegaron todos estos sentimientos negativos otra vez. And then I woke up. Y fue allí que me desperté. And I said, God, what was that all about? Y Señor, yo le decía, ¿qué fue? ¿De qué se trata este sueño? And I felt like He directed me to read 2 Thessalonians 3, the third chapter. Y fue ahí que el Señor me dirigió a leer segunda de Tesalonicenses en el capítulo 3. And when I got to the third verse, Y en el versículo 3, I felt like this is why God had me go through this terrible dream. sentí allí que el Señor yo pude recibir esa revelación de que por eso el Señor me había llevado a ese sueño. And I felt like He's saying, this is the verse for this new year. El Señor me dijo, es que este es el versículo para el año nuevo. And it's very simple, Y es un versículo muy simple. but it begins with, but God is faithful. Y comienza con estas palabras, pero el Señor es fiel. What does that mean? ¿Y eso qué significa? Faithful means that He's trustworthy. Fiel significa que podemos confiar en Él. That means He won't let you down. Digno de confianza, que no te va a decepcionar. He won't abandon you like No. I felt in my dream. Ni tampoco te va a abandonar así como yo me sentí en ese sueño. So our verse, 2 Thessalonians 3:3 begins, but God is faithful. Así es que ese versículo en segunda de Tesalonicenses 3:3 nos comienza con estas palabras, pero fiel es Dios. And God says that He will strengthen you. Y aún Dios nos dice allí que Él nos va a fortalecer. And what strengthen mean? Y eso me iba a fortalecer. It means it'll make you strong. ¿Qué significa eso? Que nos va a hacer fuertes. Strong in your faith. Fuertes en la fe. So you're not blown around by all the things that happen in life. Una fe que va a permitir que no nos sople el viento de las circunstancias de la vida. And then the verse goes on to say, and I will protect you from the evil one. Y el versículo continúa aún diciendo, y yo te voy a proteger del maligno. But the Lord said the first and most important thing is that you have to be strengthened. Pero lo primero que nos dice el Señor a través de esa palabra es que tenemos que ser fortalecidos. And I felt like He showed me an example of how we can be strengthened. Y luego sentí que me mostraba un ejemplo de cómo podemos ser fortalecidos. And He said, imagine if Jesus in your faith is like a can of soup. Y luego el Señor me decía, de cierta manera, imagínate que Jesús es como una lata de sopa. I'm trying to explain it in a way that you can understand. Y por favor entienda que estoy tratando de darle un ejemplo que sea fácil de entender. But many of us, we have Jesus like a can of soup and we put Him on the shelf. Pero es que si entendemos este ejemplo de la lata de comida, es que a veces la tomamos y la ponemos en un anaquel. And we believe in that soup. Y sabemos que ahí está. And we know that we won't starve because, hey, we've got our soup. Y sabemos que no nos vamos a morir de hambre porque decimos, bueno, ahí está mi sopa. And it makes us feel good that we have our can of soup. Y nos hace sentir bien saber que ahí está la sopa. But the Lord was saying, we need to eat the soup. Pero el Señor me decía, no es que nada más esté ahí guardada, sino que tenemos que comer la sopa. And Jesus put it this way, you must eat my flesh and drink my blood, then you abide in me. Y aún Jesús mismo lo dijo en estas palabras, tienen que comer mi carne y tomar mi sangre para
habitar en mí. It's not enough to have a can of soup on the shelf. No se trata nada más de tener esa lata de sopa ahí guardada en la alacena, We need to eat it, sino que necesitamos comerla, consume it so that we can become strong. consumirla para que podamos ser fortalecidos. And that's what we do with Jesus. Y así de igual manera tenemos que hacer con nuestro Señor Jesucristo, We're called to consume him. que tenemos un llamado a consumir de Él. What do you mean? What are you talking about? What's that mean? Podemos llegar a decir, pero ¿de qué estás hablando? ¿Qué quieres decir con todo esto? That means we abide in him. Eso quiere decir que tenemos que habitar en Él. We spend valuable time with him. Significa pasar tiempo de valor con Él. We develop a relationship with him Significa desarrollar una relación con Él, so that we can be strengthened. para así nosotros ser fortalecidos. And when I was writing all these things down as fast as I could, he asked me about utensils. Y luego yo estaba apuntando rápidamente todas estas cosas y me revelaba el Señor algo de los utensilios. When you're at home, you have utensils. You have your fork and your knife and your plate. Porque pensemos que cuando comemos en casa usamos utensilios. Tenemos el tenedor, la cuchara, el cuchillo. And I felt like the Lord was saying, I give you utensils so that you can consume me. Y luego el Señor me revelaba, así yo también te doy utensilios a ti para que tú me puedas consumir. You have the Word of God. En primer lugar tienes la palabra de Dios. We also have time that God gives us. Después llega el tiempo que Dios nos da. We have a mind so that we can meditate on the things of God. Después me reveló acerca de la mente que tenemos para meditar acerca de lo de Dios. And we have hunger in our hearts. Y lo último es que tenemos esa hambre en nuestro corazón. That's why you're listening today. Y es por eso que usted está escuchando esta palabra ahora mismo. And all of these things help us to consume God or bring God into us. Y estos 4 utensilios son los que nos ayudan para consumir o traer más de Dios a nuestras vidas. And as we do that, then we become strengthened. Y conforme hacemos esto, así somos fortalecidos. And then God says he will protect us from the evil one. Y luego el Señor nos dice, yo te voy a proteger del malvado. And this is very important in the days in which we live. Y esa parte es muy importante especialmente para estos tiempos que estamos viviendo. Because the enemy is a vicious adversary. Porque el enemigo es un adversario pero bien vicioso. He thinks day and night about destroying your life Porque día y noche está pensando cómo destruir nuestras vidas. for eternity. Y no tan solo ahorita, sino por la eternidad. He doesn't sleep El enemigo no duerme and he does not fight fair. y él no juega limpio. He'll do anything he can to get you and to destroy you. El enemigo va a hacer lo que pueda para agarrarte y destruirte. But when we are strengthened, when we consume our soup, Pero ya cuando somos fortalecidos, cuando consumimos esa sopa, it's like putting armor on. es como ponernos una armadura. So, and also we have the sword of the Spirit in our hand, Y también es como tomar esa espada del Espíritu en nuestra mano. so that we can be effective when we fight the enemy. Y de esa manera somos muy efectivos al luchar contra el enemigo. And we'll be protected from his fiery darts. Y aún así vamos a ser protegidos de sus dardos que nos lanzan. The Lord said, look, I am your good shepherd, El Señor nos dice, yo soy tu buen pastor. and I want you to prosper this year. Y yo lo que quiero es que tú prosperes este año. And this is the way that you can prosper. Y esta es la manera en que vamos a prosperar. By understanding that I am faithful, Para empezar, cuando comprendes que yo soy fiel and I want to strengthen y you, que quiero fortalecerte and I want to protect you from the evil one. y que te quiero proteger del malvado. When we have this verse in our heart, Y cuando nosotros podemos poseer este versículo en nuestro corazón, when we're attacked like I was in my dream, así cuando nos llegan ataques como el que me llegó en mi sueño, we can fight the evil one. nosotros podemos luchar al enemigo. And that's what God has for us. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. So at the beginning of this year, I encourage you to go to 2 Thessalonians 3:3. Por eso, para el principio de este año 2023, yo te quiero animar a ir a 2 de Corintios 3:3 and memorize this verse y te invito a que memorices este versículo so that you might be strengthened in the Lord, para que así tú puedas ser fortalecido, fortalecida en el Señor. so that he can protect you from the evil one in the dark days in which we live. Y así el Señor te va a proteger del enemigo en estos días de oscuridad en los que estamos viviendo. Vaya con Dios.